Buenas tardes, Poli Miseria. Lindo día con mucha lluvia. Y un día de hablar, de un que se llama Smorgasbord. Vamos a llevar temas que son, creo, controversiales cuando vemos las contradicciones y empezamos a tratar de romper nuestro formateo que tenemos. Todo que nos llevamos siendo formateado de ver cosas en una forma de muchos años y tratar de ver todo bajo la luz de la revelación. Empezar con, que hablaste ahorita, las pruebas. Estamos listos para las pruebas cuando lleguen las pruebas, mas las pruebas son de vez en cuando o son siempre, son permanentes. Gran pregunta, Ernie, porque es necesario poner las cosas en la perspectiva de la revelación. La prueba es permanente. Todo aquel y aquella que vuelve a la casa del Padre arrepentido y es investido del Espíritu Santo, pues comienza a ser probada la persona. Entonces, decir que un día van a llegar las pruebas es erróneo, porque todo el tiempo es tiempo de prueba. Claro que pueden llegar pruebas especiales, que no todos los días vivimos. ¿Como cuál? ¿Como familia en el hospital? Sí, familiares en el hospital, muerte, alguna prueba física que tengamos que vivir, pruebas también de fe con relación a la manutención, sobre la cual Yeshua ha dicho que no nos preocupemos y que recordemos siempre a los lirios y a las aves, como son mantenidos por Él, para que no desfallezcamos. Entonces, es importante que las personas entiendan que todo el tiempo, inclusive durmiendo, estamos siendo probados. ¿Por qué? Porque la criatura vieja está adentro, ya para empezar. Hay una lucha y un combate permanente, pero hay una paz y una victoria también permanente. Entonces, nada más dejar eso en claro en este primer tema que expones. Pensar que un día van a llegar las pruebas es pensar mal. Prueba es permanente, estamos siendo probados permanentemente, y eso no quita que podamos ser probados pues de otras maneras. Para estar claro, las pruebas desde que nacimos en la tierra, hablas que toda la vida estamos siendo probados. No nacimos en prueba, nacimos destituidos de la gloria de Dios, nacimos desconectados de Dios. Las pruebas comienzan después del arrepentimiento, no antes. Y sí, hemos hablado de esto, hay millones de personas que dicen, es una prueba lo que estoy viviendo. En realidad no, porque las pruebas comienzan cuando volvemos a la casa del Padre, entonces empiezan las pruebas de fe. Y lo vemos con Abraham. Abraham no fue probado en Ur de los Caldeos, fue probado saliendo de Ur de los Caldeos. Y una de las pruebas que nos va a llevar al tema que quieres hablar, pues fue la Akeidá Isaac, o sea, el sacrificio de Isaac, que no llegó a hacer. Sí, y esta quería platicar. Además, una cosa, antes de esa prueba, Abraham vivió otras pruebas. Hambruna en la tierra de Canaán, por lo cual tuvo que bajar a Egipto, pasar una prueba con su esposa y el faraón. Entonces, Abraham es como el individuo perfecto, como para ver que las pruebas comienzan después de que llegas a la casa del Padre. Este tema de la Trinidad, que hablamos mucho aquí, que es un tema muy controversial, aparentemente, en la red. Me llegó de ver a Abraham con su hijo, la figura, sombra figura, ¿no? Y Dios dice, yo voy a poner la propiciación. Uh-huh. Y vemos como el ejemplo que yo aprendí mucho era Yahweh el Padre, Yahweh o Jehová el Padre, manda a Jesús, su hijo. Así también entre otras doctrinas de los dos hermanos, Lucifer y todo más, hablando de el Padre manda Jesús, el Hijo, como Abraham tenía, y perfección que uno quería ser y Dios se haga, mas no vemos otra vez
Dios siendo la provisión. Yo voy a poner la provisión, nos vemos otra vez el Hijo de Dios, no Dios en él. Sí, ese es el problema. El tipo es correcto, para mí es correcto. El Padre manda al Hijo, pero ahí es donde nos detenemos. Y ahí es donde entra el tema de la Trinidad, una doctrina 100% satánica. No es que Dios mandó al Hijo, es que el Padre se personifica en esa figura llamada el Hijo Unigénito, muy lamentablemente para mí, porque para mí sería mejor verlo en la figura del Mesías, y punto. Porque el término Hijo Unigénito es también controvertido, es controversial, la gente no entiende. Por la gracia nosotros sí entendemos que el Hijo Unigénito es el Padre manifestado en carne, pero los trinitarios evidentemente no comprenden esto. Y muchos cristianos también protestantes que no son necesariamente trinitarios, tampoco lo entienden bien. A la hora de la oración, por ejemplo, no saben si es 2, si es 3, si es 1. Lo saben en teoría, dicen Dios es uno, pero en la práctica no logran ver a uno. Dios no permitió este sacrificio. Verlo así que Él dice, no, era una prueba, mas también a veces pensamos que tenemos que sacrificar algo y al final Dios es el sacrificio. Y la cosa más importante para Abraham era su hijo, mas Dios, es como queremos ver, mas viendo esta como el Padre, el Hijo, y Padre Dios como Hijo Dios. Y llega la carta roja y la carta amarillo. Así es, amonestados unos a otros, dice Pablo en varias ocasiones, en Romanos 15. Y bueno, pues es muy grave pensar que tenemos la autoridad para amonestarnos unos a otros. Lo más lamentable es que hay millones de cristianos que sí, que creen que tenemos y debemos de amonestarnos unos a otros. Entonces lo primero que hay que decir es que una amonestación pues proviene de alguien que tiene autoridad. En rigor hablando, aquí la única autoridad es la de Jesús, y como Él dijo, no llaméis a nadie pastor, rabino, maestro, sacerdote o cura, pues esto viene del falso Pablo, odioso, porque ha hecho mucho daño. Yo personalmente no recibo amonestación de nadie más que de Jesús, únicamente de Él. Si Él me quiere amonestar por medio de una persona, pues Él puede hacer lo que quiera, pero yo sé que no lo hace así hoy en día directamente. Porque hoy en día es el tiempo de la gracia, es directo con Dios. Y esa es la comunión que nos diga. Él es el pastor. Él es el pastor. Y el pastor es que ayuda a llevar los de él a los lugares buenos para poder comer, crecer y tener bondad con él en su espíritu. Y esta idea de amonestarse unos a otros también tiene su origen en el Antiguo Testamento, porque Dios ponía a los profetas para amonestar a otros, al pueblo, a los reyes, a los fariseos. Pero ese es el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Hay un solo pastor, hay una sola autoridad, y el único que puede sacar la tarjeta amarilla y la roja, pues es Dios. En el cristianismo no sucede así, porque ahí hay balamismo y nicolaísmo. Sí, siempre va a decir que es imposible que algo que no podemos ver, que muchos dicen que conocen como Dios, podía ser el que gobierna las almas sin necesitar jerarquías. Parece, en negocios es imposible, con el pecado aquí, en la tierra, la mentira, que nacimos mintiendo, la forma que nacimos aquí, que es obvio que no aprendemos básicamente mentimos fácilmente. No, mentimos desde el momento en que no conocemos la verdad. Desde el simple hecho de no conocer la verdad, todo lo que decimos es mentira. Entonces, realmente empezamos a hablar la verdad cuando conocemos la verdad. Y podemos discernir, pues, las mentiras, porque las más grandes mentiras no parecen mentiras, parecen verdades divinas. Entonces tenemos cada alma teniendo el elemento sólido de Dios y Dios moviendo cada pieza de su cuerpo. El problema es que no hay hambre y sed de la palabra. Los miembros del cuerpo en este tiempo tibio,
tienen muy poca hambre y sed de la palabra. Se contentan con escuchar sermones los domingos. Ok, más tienen dones. Ese es otro tema. Smorgasbord, en la última, 4. Pablo es el que habló de dones, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, en Romanos también, y es todo un tema, y es súper dañino esto de los dones, pero bueno, es un tema muy vasto, creo que eso sí le deberíamos de consagrar un audio exclusivo. Y aquí estamos en el Smorgasbord, Polimiseria. Sencillo.